El letrero de neón de la cafetería parpadeaba, proyectando un brillo solitario sobre Evelyn Hayes mientras limpiaba el último mostrador. Ella era un fantasma en esta ciudad, ahorrando cada dólar para estudiar arte en Florencia, un sueño que se sentía a millones de kilómetros de distancia. Pero esta noche, un nuevo cliente se sentó en el reservado del fondo. Un hombre cuyo traje valía más que toda su vida. Alessio Carbone, el jefe de la mafia más temido de la ciudad, estaba allí por una razón: su anciana madre. Y cuando su madre empezó a llorar, ignorada y confusa, Evelyn hizo lo único que nunca se suponía que debía hacer. Se arrodilló, ignoró a los guardaespaldas y habló en el único idioma que los conectaba a todos, un italiano perfecto y fluido. Los ojos de Alessio se entrecerraron desde las sombras. Escuchó cada palabra. Y en ese momento, la camarera no solo recibió una propina. Selló su destino. La cafetería Verona no era un restaurante, era una cápsula del tiempo. El vinilo de los reservados estaba agrietado como cuero viejo. El aire zumbaba con el vibrar de un letrero de neón agonizante, y el café sabía a pesar quemado. Fue aquí, en el rincón olvidado de Little Italy, donde Evelyn Hayes fichó para su segundo turno doble de la semana. Evelyn era invisible y lo prefería así. A los 24 años, su vida era un bucle repetitivo de café tibio, pies doloridos y la voz nasal y aguda de su gerente, el señor Henderson. Hayes, la mesa 4 está pegajosa. Trapea la parte de atrás e intenta sonreír. Pareces estar en un funeral. No estaba en un funeral, pero estaba de luto por su vida. Cada propina de $5, cada moneda mugrienta de 25 centavos se guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama, etiquetada FNS. Florencia, la ciudad del arte, de la historia, de las segundas oportunidades. Su diminuto apartamento sin ascensor era un santuario para ello, con libros de biblioteca desgastados sobre Brunelleschi y Vasari apilados. Practicaba su italiano, escuchando grabaciones de ópera granuladas, susurrándose las palabras mientras fregaba el ketchup seco de las mesas laminadas. Su abuela le había enseñado un salvavidas a una herencia que Evelyn nunca había visto. La Verona tenía sus clientes habituales: el equipo de construcción a las 6 a.m., los estudiantes universitarios a medianoche, y luego estaba ella. Todos los martes y jueves, exactamente a las 3 p.m., llegaba una anciana. Era pequeña, envuelta en encaje negro a pesar de la estación, con su cabello plateado recogido en un moño apretado y severo. Siempre ocupaba el reservado junto a la ventana y siempre estaba sola. Las otras camareras, Brenda y Janine, ponían los ojos en blanco cuando ella entraba. «Es la nonna». «Buena suerte», murmuraba Janine, desapareciendo en la cocina. La anciana, Isabella, hablaba un inglés espeso y roto, sus palabras impregnadas de un acento siciliano tan marcado que era casi un idioma diferente. Señalaba con su dedo nudoso y tembloroso los elementos del menú que claramente no quería. Pedía un café correcto y cuando le traían un café normal simplemente suspiraba, con los ojos llenos de una tristeza profunda e impenetrable. Evelyn era la única que no la evitaba. Le traía a Isabella su café, extra caliente, con un poco de leche espumada. Sonreía, usaba un inglés simple y lento, y asentía pacientemente mientras la mujer divagaba en una mezcla de italiano e inglés sobre su jardín, su difunto esposo y el hijo que siempre estaba demasiado ocupado. Pero Evelyn sabía que Isabella era más que una anciana solitaria, porque cada vez que Isabella estaba allí, también lo estaban ellos. Dos hombres, invariablemente vestidos con inmaculados trajes oscuros, ocupaban el reservado junto a la puerta. Eran corpulentos como refrigeradores,
con rostros impasibles y ojos que no se perdían nada. Nunca pedían comida, solo 2 cafés negros que nunca bebían. Vigilaban a Isabella, vigilaban la puerta, vigilaban a todos. Evelyn sabía quiénes eran. Esto era Little Italy, después de todo. No hacía falta ver un arma para saber que estaba allí. Estos eran hombres carbón, y eso significaba que la anciana era alguien sagrado. Un jueves lluvioso, la cafetería estaba inusualmente tranquila. El señor Henderson estaba en la parte de atrás, gritándole a un proveedor por teléfono. Isabella estaba en su reservado habitual, revolviendo su café no deseado. Evelyn estaba rellenando los azucareros cuando sonó la campana de la puerta. La lluvia pareció detenerse. El zumbido del letrero de neón se sintió más fuerte. No entró tanto como consumió el espacio. Era alto y la iluminación barata de la cafetería parecía aferrarse a su traje a medida gris carbón. Su cabello era negro, peinado hacia atrás de un rostro que parecía tallado en mármol, duro, hermoso y completamente frío. Sus ojos, del color del espresso quemado, escanearon la habitación una vez. La descartaron y se posaron en su madre. Este era Alessio Carbone, la sombra, el capo de la familia Carbone. Evelyn había visto su foto en el único periódico al que la cafetería estaba suscrita, generalmente junto a palabras como acusación, absolución o sin resolver. Dirigía los sindicatos de la ciudad, sus rutas marítimas y sus sombras. No miró a Evelyn ni a nadie. Se deslizó en el reservado frente a su madre. Evelyn podía sentir la tensión que irradiaba de él. Era una criatura de seda y acero, forzado a una jaula de fórmica y grasa. Mamá, dijo. Su voz era un grave bajo, impaciente. No puedes seguir viniendo aquí. No es seguro. No está limpio. Isabella se encogió. Era de tu padre. A él le gustaba. Mi padre está muerto. Alessio la interrumpió, su voz suave pero brutal. Y está muerto porque fue descuidado. Bastardo. Evelyn mantuvo la cabeza baja. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba un mostrador que ya estaba limpio. Lo oyó deslizar una bolsita de terciopelo por la mesa. Te traje las piedras que pediste de Palermo. Isabella ni siquiera lo miró. Solo observaba la lluvia por la ventana. Quiero volver a casa, Alessio, a Sicilia. Esta es tu casa, afirmó. Se puso de pie, ajustándose los puños. No había estado allí más de 30 segundos. Dejó un billete de $50 sobre la mesa, suficiente para comprar toda la máquina de café. Marco te llevará cuando estés lista. Uno de los hombres junto a la puerta, Marco aparentemente, asintió. Alessio Carbone se dio la vuelta y salió. La campana sonó y la cafetería pareció exhalar. Isabella lo vio marcharse y por primera vez, Evelyn vio una lágrima recorrer su mejilla arrugada. La anciana miró el billete de $50 sobre la mesa, luego su café, y se cubrió la cara con las manos. Sus pequeños hombros temblaban. El corazón de Evelyn se rompió. Olvidando su miedo, olvidando a los guardaespaldas, tomó una servilleta limpia y un vaso de agua y se acercó, dejándolo suavemente. Señora, susurró Evelyn. Isabella levantó la vista, sus ojos rojos, hizo un gesto con la mano, despectiva. Está bien, solo vieja. Evelyn dudó, iba contra las reglas. Era peligroso, pero la mujer parecía tan destrozada. Se inclinó más cerca, su voz apenas un suspiro, y dijo las palabras que solo le decía a sus grabaciones de ópera. No llores, mamá, el hijo regresará. La cabeza de Isabella se levantó de golpe, sus ojos, nublados por el dolor, de repente se agudizaron. Miró a Evelyn como si le hubiera salido una segunda cabeza. Los dos guardaespaldas junto a la puerta se tensaron.
La mano de Marco se movió hacia el interior de su chaqueta. Evelyn se paralizó, dándose cuenta de su error. Yo, lo siento, solo quise decir. Isabela sujetó la muñeca de Evelyn. Su mano era sorprendentemente fuerte, sus anillos fríos contra la piel de Evelyn. ¿Tú? ¿Tú hablas? Evelyn, atrapada, solo pudo asentir. Un poco, solo un poco. Una sonrisa lenta y deslumbrante se extendió por el rostro de Isabela. Una sonrisa de tal brillantez que borró 20 años de tristeza. Era la primera vez que Evelyn la veía sonreír de verdad. «Oh, hija mía», exhaló Isabela, apretando su mano con más fuerza. Finalmente, alguien que entiende. Desde ese día, Evelyn dejó de ser invisible. Había sido vista. Y en el mundo de Alessio Carbone, ser vista era lo más peligroso de todo. El martes siguiente, la cafetería era un caos. Un autobús que transportaba a un equipo deportivo de secundaria se había averiado cerca, y la Verona se inundó de repente con 30 adolescentes que exigían hamburguesas y batidos. El señor Henderson sudaba con la cara lívida mientras gritaba en la cocina. Brenda estaba a punto de llorar. Evelyn estaba equilibrando 4 platos en su brazo cuando sonó la campana. Isabela Carbón entró, seguida por Marco. Los adolescentes no les prestaron atención. Hayes, mesa 6. Ladró Henderson sin siquiera mirar. Isabela parecía nerviosa por el ruido. Navegó por el caos y se sentó en su reservado habitual, pero parecía ansiosa, con las manos entrelazadas en su regazo. Brenda, pasando a toda prisa, dejó caer un menú sobre la mesa. «En un segundo estoy contigo, cariño». Isabela intentó llamarla. «Disculpe, necesito agua». Sí, agua. Ya lo tengo», espetó Brenda sin siquiera mirar hacia atrás. Evelyn observó cómo Isabela lo intentaba de nuevo, esta vez con Janine, que estaba cogiendo botellas de ketchup. «Por favor, tengo mucho calor». Janine simplemente levantó las manos. «No sé qué quiere, señora. Buscaré a Evelyn». Evelyn vio cómo el rostro de Isabela se desmoronaba. Era la misma humillación pública, la misma frustración de no ser escuchada, pero esta vez alguien más estaba observando. En el reservado del fondo, casi oculto en la penumbra, estaba Alessio Carbone. No había entrado con su madre, ya estaba allí, una oscura estatua de furia silenciosa. Su mandíbula estaba apretada, sus nudillos blancos mientras agarraba una servilleta de lino limpia. Estaba viendo a su madre ser ignorada, ser tratada como una molestia, y sus ojos eran asesinos. Estaba medio levantado de su asiento, un gruñido bajo formándose en su pecho cuando Evelyn intervino. Dejó caer los platos en la mesa 6, ignorando el grito de Henderson. Se dirigió a la barra, sirvió un vaso alto de agua con hielo y una rodaja de limón, y lo llevó a la mesa de Isabela. Lo dejó, colocando una mano suave sobre el hombro de la anciana. «Aquí tienes, mamá». «Agua fresca», dijo Evelyn, su voz clara y tranquila, cortando el ruido de la cafetería. «¿Está bien?» Parece molesta. El efecto fue instantáneo. Todo el cuerpo de Isabela se relajó, la ansiedad desapareciendo de su rostro. Agarró la mano de Evelyn. «Oh, Evelyn, gracias. Es este ruido, y hoy es un día difícil». En el reservado del fondo, Alessio se quedó helado. Evelyn se agachó, ignorando el ruido. «Cariño, ¿qué pasa?» Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Es el aniversario», susurró, su voz espesa con un dolor antiguo. «El aniversario de la muerte de mi esposo, el padre de Alessio». Evelyn contuvo el aliento. Miró a la anciana, viéndola no como la madre de un mafioso, sino como una viuda. «Lo siento mucho, Isabela», dijo Evelyn suavemente, usando instintivamente su nombre de pila.
Le limpió una lágrima de la mejilla a Isabela con el pulgar. No debería estar sola hoy. Mi hijo. Él no entiende, dijo Isabela, su mirada vagando hacia el reservado del fondo, aunque Evelyn estaba segura de que no sabía que Alessio estaba allí. Él solo siente ira. Yo solo lo extraño. Solo quería un café como a él le gustaba, un amaro. Pero aquí no entienden. Evelyn asintió, su corazón dolía. Entiendo que aquí no tienen amaro. Pero, hizo una pausa, mi nona solía tomar espresso con un poco de anís para darle un toque. No es lo mismo, pero es cálido. ¿Le gustaría probarlo? Sí, susurró Isabela, su sonrisa acuosa pero genuina. Sí, por favor, hija. Evelyn se puso de pie, se giró y se estrelló de frente contra su pecho, tan duro como un muro de ladrillos. Tropezó hacia atrás. Un pequeño "oh" escapó de sus labios. Alessio Carbone estaba justo detrás de ella. No había hecho ningún ruido. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, no con la fría indiferencia de antes, sino con una intensidad cruda y ardiente que le erizó la piel. Toda la cafetería se había desvanecido. Los adolescentes, las camareras, incluso sus guardaespaldas se habían ido. Solo estaba él. Estaba tan cerca que ella podía oler el tenue y caro aroma a ciprés y bergamota en su traje. ¿Quién te enseñó?, preguntó. Su voz era un susurro tan bajo que apenas lo oyó. La garganta de Evelyn estaba seca. Mi abuela, señor. Ella era de Luca. No eres italiana, afirmó. No, señor. Mi abuela se casó con un americano. Miró por encima de ella a su madre. Isabela los observaba, no con miedo, sino con una pequeña sonrisa esperanzada. Parecía tranquila, relajada. Era una expresión que Alessio no había visto en su rostro en una década. Volvió su mirada a Evelyn. Era como ser examinada bajo un microscopio. No ha hablado de mi padre en 5 años, dijo, su voz tranquila, casi áspera por la emoción. Ni a mí, ni a nadie. Está de duelo, señor. Solo quería que alguien la entendiera. Alessio la miró fijamente, una emoción extraña e indescifrable arremolinándose en sus ojos oscuros. La vio. Realmente la vio. El uniforme barato manchado de café, el agotamiento bajo sus ojos y la genuina compasión sin miedo que acababa de mostrar a la única persona en el mundo que él no podía proteger. Extendió la mano, no para tocarla, sino para colocar un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. El gesto fue tan íntimo, tan inesperado, que el corazón de Evelyn se detuvo. Sus dedos eran callosos, cálidos, y apenas rozaron su piel, pero se sintió como una marca. Tú, dijo, su voz un susurro ronco que le envió un escalofrío por la espalda. Una camarera que habla el idioma de mi madre y conoce el arte de mi hogar. Se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. La cafetería, sus hombres, todo su mundo se desvaneció. Acabas de robarme el corazón. Las rodillas de Evelyn flaquearon. No sabía si era una promesa o una amenaza. Con Alessio Carbone, sospechaba que era ambas cosas. Retrocedió, su rostro volviendo a su máscara de mármol impasible. Sacó un grueso fajo de dinero de su chaqueta, desprendió 3 billetes de $100 y los colocó sobre el mostrador. Por el café, dijo, y por mi madre. Asintió a Marco y sin una última mirada a su madre, se fue. Evelyn se quedó de pie, con los dedos pegados a la oreja, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El señor Henderson gritaba su nombre, pero ella no podía oírlo. Se estaba ahogando en el aroma a ciprés y el eco de 3 palabras que acababan de poner su vida patas arriba. La semana siguiente, la vida de Evelyn cambió. Comenzó sutilmente. Cuando Isabela Carbone entró en la Verona,
El señor Henderson instruyó a Evelyn, con una extraña y forzada cortesía, que se ocupara de la señora y que ninguna otra mesa importaba. Los dos guardaespaldas, Marco y uno nuevo llamado Santino, ahora asentían a Evelyn cuando llegaba. Incluso empezaron a beber el café que ella les traía. Pero el verdadero cambio fue Alessio. Él siempre estaba allí. Estaba en el reservado del fondo cuando ella comenzaba su turno o llegaba justo antes de que su madre se fuera. Nunca le hablaba. Solo observaba. Se sentaba con una pequeña libreta encuadernada en cuero y una pluma estilográfica, llevando a cabo negocios en silencio. Pero sus ojos se levantaban y la seguían mientras ella se movía por la cafetería. Era inquietante. Era aterrador. Y una pequeña parte secreta de ella admitía que era embriagador. Era el hombre más peligroso de la ciudad, y toda su atención indivisa estaba puesta en ella. Las otras camareras se dieron cuenta. Brenda y Janine le daban un amplio margen, susurrando detrás de la puerta de la cocina. El señor Henderson, mientras tanto, había hecho un cambio asombroso. Era obsequioso, ofreciéndole a Evelyn los mejores turnos, elogiando su trabajo. Evelyn sabía que no tenía nada que ver con ella y todo que ver con el hombre del reservado del fondo. Una tarde lluviosa, 2 semanas después del incidente, Evelyn estaba limpiando el mostrador, su mente en un libro de texto sobre la Galería Uffizi. La cafetería estaba vacía, salvo ella y Henderson, que estaba cerrando la caja. La campana sonó. Marco entró solo. Su imponente figura llenaba el umbral. «Señor Henderson», dijo Marco, su voz educada pero inexpresiva. «Necesito hablar con la señorita Hayes a solas». El rostro de Henderson se puso pálido. «Sí, por supuesto. Tómense su tiempo. Estaré en la parte de atrás limpiando o algo». Prácticamente corrió a la cocina. Las manos de Evelyn de repente estaban húmedas. Las secó en su delantal. «Marco, ¿está bien la señora Isabela?» «Está bien», dijo Marco. Se hizo a un lado, manteniendo la puerta abierta. Un elegante Maserati negro, del tipo que ni siquiera debería existir en esta calle lúgubre, estaba al ralentí en la acera. «El señor Carbone solicita su presencia. Está organizando una cena para su madre y se sentiría honrado si se uniera a ellos». El estómago de Evelyn dio un vuelco doloroso. «¿Solicita?» El rostro de Marco no cambió, pero sus ojos eran firmes. «No es una solicitud, señorita Hayes». Evelyn miró hacia la cocina vacía, luego al supercoche al ralentí. No tenía elección. Se desató el delantal, lo colgó en el gancho y cogió su chaqueta fina. Ni siquiera tenía su bolso. «Por aquí», dijo Marco. Abrió la puerta trasera del Maserati. El interior olía a cuero rico y ciprés. Evelyn se deslizó, sus zapatillas gastadas luciendo obscenas sobre la alfombra de felpa. Las ventanas estaban tan tintadas que el mundo exterior desapareció. El coche se alejó de la acera con un ronroneo silencioso y potente. Condujeron durante 20 minutos, dejando la mugre de Little Italy por las opulentas mansiones con seguridad del distrito de la vieja riqueza de la ciudad. El coche pasó por un conjunto de imponentes puertas de hierro forjado, con el escudo de la familia Carbón tejido en la forja. Subieron por un largo camino flanqueado por cipreses hasta una casa que parecía menos un hogar y más una fortaleza de la campiña italiana. Transportada piedra por piedra, Marco abrió su puerta. «El señor Carbone está en el salón principal». Evelyn entró en una habitación que era más grande que todo su edificio de apartamentos. Un fuego rugía en una chimenea en la que ella podría haberse puesto de pie. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura, y ella notó con una punzada de celos profesionales.
lo que parecía ser un paisaje veneciano original del siglo XVII. Alessio Carbone estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de líquido ámbar oscuro en la mano. Estaba sin su traje, vestido con pantalones oscuros y un suéter de cachemira negro que lo hacía parecer más suave, pero de alguna manera más peligroso. «Evelyn», dijo. No se giró. «Gracias por venir. No sabía que tenía opción», dijo ella, su voz temblando solo ligeramente. Se giró y una lenta sonrisa tocó sus labios. «Siempre tienes una opción. Son las consecuencias las que no son negociables». Señaló una silla. «Por favor, siéntate». Justo entonces, Isabela entró en la habitación, radiante. Estaba vestida con un hermoso vestido de terciopelo azul oscuro, perlas en el cuello. Se veía radiante. «Evelyn, querida, has venido». Se apresuró y atrajo a Evelyn a un abrazo fragante, besándola en ambas mejillas. «Alessio, ¿no es hermosa? Te dije que debía comer. Está demasiado delgada». La cena fue surrealista. Se sirvió en un comedor formal bajo un candelabro brillante por un personal tan silencioso como fantasmas. La comida era exquisita. Risotto con trufas blancas, oso buco que se derretía en su boca. Alessio y su madre hablaban en italiano, y Evelyn se encontró uniéndose sin esfuerzo. Nunca había sido tan fluida, tan relajada. No hablaron de negocios, hablaron de arte. Evelyn habló de su sueño de ver la Piedad en Florencia. Alessio, para su sorpresa, habló con conocimiento sobre la maestría de Caravaggio, la luz y la sombra que definían su obra. Él entendía la oscuridad, dijo Alessio, sus ojos en ella. Sabía que la belleza no es nada sin la sombra. Le da forma. Después de la cena, Isabela, alegando fatiga, los besó a ambos, deseándoles buenas noches, dejando a Evelyn sola con Alessio en el vasto salón. El fuego se había reducido a brasas incandescentes. «Ella te adora», dijo Alessio, de pie junto a la chimenea. «¿Estás sola?», Evelyn respondió, retorciendo su servilleta. «Solo quiere a alguien con quien hablar. Ella me tiene a mí». «Le hablas», dijo Evelyn con audacia, «pero no escuchas, no en el idioma que ella necesita». Alessio se quedó muy quieto. La estudió, con la cabeza inclinada. «No me tienes miedo, ¿verdad?» «Le tengo terror, señor Carbone. Pero no estoy equivocada», se rió, una risa real y profunda que la sobresaltó. «No, no lo estás». Caminó hacia ella. Se detuvo a solo unos centímetros y el aire crepitó. «Mi madre, ella es mi única debilidad, Evelyn. Mis rivales lo saben. La familia Falcone. Les encantaría verla herida». La sangre de Evelyn se heló. Los Falcone eran los acérrimos rivales de los Carbone, una familia conocida por la brutalidad, no por la precisión. «¿Por qué me dices esto?» «Porque», dijo, «tengo una oferta para ti, una propuesta de negocios». Se alejó, caminando hacia un gran escritorio de caoba. Cogió un grueso sobre en relieve. «Estás desperdiciada en esa cafetería. Mi madre está aislada en esta casa. Necesita una compañera, alguien con quien hablar, alguien que la lleve al museo, a la pastelería, alguien que hable su idioma». Le tendió el sobre. «Quiero contratarte, Evelyn. Sé su compañera a tiempo completo». Evelyn se quedó mirando el sobre. «Soy camarera». «No soy una compañera. No lo soy. Eres la única persona que la ha hecho sonreír en un año», la interrumpió. «Vivirás aquí en la casa de huéspedes. Estarás a salvo. Mis hombres los protegerán a ambos». Empujó el sobre en su mano. «Y, por supuesto, tu educación». Los dedos de Evelyn se entumecieron. «¿Qué? Pagaré por ello. Todo. Tu matrícula en la Academia de Arte de Florencia, tu apartamento en el Oltrarno,
tus libros, tu vida. Considéralo un bono de contratación. Puedes irte en un año. Esto era su sueño, todo lo que siempre había querido, entregado en bandeja de plata por el mismísimo diablo. Miró el sobre, luego su rostro apuesto e ilegible. Era una jaula dorada. Sería su prisionera, una niñera glorificada para su madre. Pero Florencia, ¿por qué? Susurró. Podrías contratar a 100 enfermeras italianas, porque son empleados, dijo Ayesio bajando la voz. Tú, tú eres la que me robó el corazón. ¿Recuerdas? No me gusta que mis posesiones estén tan lejos. Trazó su mandíbula con un dedo. Eres mía, Evelyn Hayes. Lo has sido desde que te arrodillaste en la mesa de mi madre. Miró el boleto de su sueño atrapado en su agarre. ¿Un año? Preguntó, su voz pequeña. Un año, confirmó. Y estaré a salvo. Nadie, dijo, sus ojos volviéndose hielo negro, volverá a tocarte. Se aferró al sobre. Está bien, lo haré. Bien, sonrió, una sonrisa depredadora y satisfecha. Se inclinó y la besó, no en los labios, sino en la frente. Un beso de propiedad. Marco te llevará a recoger tus cosas. Empiezas mañana. Los siguientes 6 meses fueron un sueño pintado sobre los barrotes de una jaula. La vida de Evelyn en la cafetería Verona, el olor a grasa y lejía, se desvaneció como si nunca hubiera existido. El señor Henderson, cuando ella fue a renunciar, simplemente asintió, con los ojos muy abiertos por el terror, y le entregó un cheque de pago final que claramente ya tenía preparado. La casa de huéspedes en la finca Carbone era más grande que todo su edificio de apartamentos. Era una hermosa villa de 2 pisos con su propio jardín lleno de libros sobre arte e historia que Ayesio había seleccionado para ella. Su armario estaba lleno de ropa nueva, elegantes vestidos sencillos, suéteres de cachemira y botas de cuero. No había etiqueta de precio, solo una nota. Una dona de la casa Carbone debe lucir a la altura. Sus días los pasaba con Isabela. Eran idílicos. Pasaban horas en el enorme jardín de la finca, hablando italiano. Evelyn leía a Dante en voz alta mientras Isabela tejía. Marco o Santino las llevaban al Museo de Arte de la ciudad, donde Evelyn, ahora vestida con lana cara, explicaba los matices del alto renacimiento a una radiante Isabela. Isabela, a su vez, le enseñó a Evelyn a cocinar, verdadera cocina siciliana, pasta alla norma, arancini, casata. En la enorme cocina de la finca, rodeada de ollas de cobre y hierbas frescas, la anciana compartía historias de su infancia en Palermo, historias de una vida antes de convertirse en nonna Carbone. Nunca hablaba de su difunto esposo y nunca hablaba de su primer amor. Solo hablaba del sol, el mar y el hijo al que adoraba, pero también temía. Tiene el fuego de su padre, le dijo Isabela a Evelyn una tarde mientras moldeaba ñoquis. Pero tiene mi corazón, solo lo esconde para protegerlo. Las tardes de Evelyn, sin embargo, pertenecían a Alessio. Él regresaba tarde, el aroma de la ciudad y el aire frío de la noche aferrándose a él. La encontraba en la biblioteca principal y se sentaban junto al fuego. Con ella era un hombre diferente. Ya no era solo la sombra, era Ayesio. Le preguntaba sobre sus estudios. Le había comprado todos los libros de su lista de deseos de Florencia. Él escuchaba, su concentración absoluta, mientras ella explicaba la composición química de los pigmentos del siglo XIV. A cambio, él le hablaba de su propia pasión, la arquitectura. Hablaba de restaurar los edificios antiguos de Little Italy, de preservar la historia que los nuevos rascacielos de cristal y acero intentaban borrar. Construyen para ser vistos, dijo una noche, agitando un brandy.
Pero el verdadero poder está en los cimientos, las partes que nadie ve, las partes que lo sostienen todo. El romance entre ellos era un fuego lento y peligroso. Estaba en la forma en que sus ojos la seguían cuando cruzaba una habitación. Estaba en la forma en que su mano se posaba en la parte baja de su espalda mientras caminaban hacia la cena. No fue hasta un mes después de su estancia que él la besó de verdad. La encontró dibujando en el jardín al anochecer. Se había acercado por detrás, su gran figura bloqueando la última luz. Había estudiado su dibujo, un boceto a carboncillo de una granada agrietada. «¿Ves la belleza en las cosas rotas?», le había susurrado. «Veo la vida tratando de salir», ella había respondido, sin girarse. Le quitó el cuaderno de dibujo, dejándolo a un lado. Tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares callosos acariciando sus mejillas. «He estado en la oscuridad por mucho tiempo, mi Evelyn», y la besó. No fue el casto beso posesivo en la frente. Fue un beso de hambre cruda y desesperada. Un beso que sabía a brandy y ciprés y a una soledad que coincidía con la suya. Era el beso de un hombre que tomaba lo que quería, y él la quería a ella. A partir de entonces, ella no era solo la compañera de su madre, era suya. Pero la jaula dorada seguía siendo una jaula. La tensión en la casa comenzó a aumentar. La familia Falcone, liderada por el notoriamente volátil Ricardo Falcone, estaba haciendo movimientos en territorio Carbone. Alessio se estresaba más. Sus llamadas telefónicas se hacían más cortas, su voz más dura. Pasaba horas encerrado en su estudio con Marco y su consigliere. Evelyn podía sentir el cambio. El número de guardias en la finca se duplicó. Ya no se le permitía ir a la ciudad, ni siquiera con Marco. «Por tu seguridad», había dicho Alessio. Una noche se despertó con el sonido de gritos, no de fuera, sino del estudio de Alessio justo debajo de su casa de huéspedes. Se arrastró hasta la ventana. Alessio y Marco estaban en la terraza a la luz de la luna. «Es un error, capo», Marco argumentaba, su voz un murmullo bajo y urgente. «Llevarla a la gala de la ópera es un anuncio público, es ponerle un objetivo en la espalda. Falcone estará allí, la verá». «Verá que es mía», Alessio replicó, su voz letal. «Verá que está protegida por la familia Carbone, y que tocarla es declarar la guerra. Es una civil, es una debilidad. Nunca has tenido una debilidad, Alessio. No empieces ahora». Alessio agarró a Marco por el cuello de la camisa, estampándolo contra la pared de piedra. «Ella no es una debilidad, es mi fuerza. Es lo único puro en esta vida de asesinatos. La protegerás como proteges a mi madre. ¿Entendido?» Marco, imperturbable, simplemente asintió. «Sí, capo». Alessio lo soltó. Se quedó de pie por un largo momento, mirando la luna, con los hombros pesados. Parecía atrapado. Evelyn se apartó de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza, una debilidad. Eso era ella, un objetivo. El arte, las cenas, los besos. Todo estaba pintando una diana en su espalda. El sueño de Florencia se había convertido en una pesadilla. Alessio no era solo su protector, era la fuente de su peligro. La noche de la gala de ópera, la finca Carbone zumbaba como una fortaleza, preparándose para un asedio. Evelyn se paró frente a un espejo de cuerpo entero, atónita ante la mujer que la miraba. Alessio le había proporcionado un vestido. Era de un terciopelo verde esmeralda intenso que se ceñía a sus curvas, su escote elegante y modesto, pero su color tan vibrante que era casi desafiante. Su cabello estaba recogido, y en su garganta él había abrochado un pesado collar de oro antiguo con una sola y deslumbrante esmeralda. «Una donna debe estar a la altura de su capo», le había susurrado,
sus dedos cálidos en su cuello. Se sintió como una impostora, una camarera disfrazada para una mascarada. «Eres hermosa, bambina», dijo Isabela, juntando sus manos. «Esta noche no eres solo Evelyn, eres una Carbone». El viaje a la ópera fue que un desfile silencioso y de alta tensión. Iban en un Rolls Royce blindado con un sub negro delante y otro detrás. Alessio, impecable con un esmoquín negro, se sentó a su lado, con la mano en la rodilla. Estaba perfectamente tranquilo, pero sus ojos escaneaban las calles, sin perderse nada. La gala era un mar de viejo dinero y nuevo poder. Políticos, jueces y la élite de la ciudad se mezclaban bajo los candelabros de cristal. Y como Marco había predicho, las otras familias estaban allí. Evelyn lo vio al instante. Ricardo Falcone. Era lo opuesto a Alessio. Donde Alessio era oscuro, taciturno y controlado. Falcone era rubio, sonriente y reptil. Se movía entre la multitud con un encanto pulcro y practicado, una copa de champán en la mano. Alessio mantuvo a Evelyn pegada a su lado. La presentó, su voz posesiva. «Ella es la señorita Evelyn Hayes. Es invitada de mi madre». La implicación era clara. Estaba con él, era intocable. Los ojos azules de Ricardo Falcone encontraron los suyos al otro lado de la sala. Sonrió, una lenta y depredadora elevación de sus labios, y levantó su copa hacia ella. Evelyn sintió un escalofrío recorrer su columna. «Necesito un poco de aire», le susurró a Alessio, sintiéndose asfixiada por el escrutinio. «Quédate cerca». «Iré contigo», dijo. «No, Alessio, por favor», insistió ella, necesitando un momento lejos de su asfixiante protección. «Solo a la terraza. Marco puede verme desde la puerta». Él dudó, su mandíbula tensa. «2 minutos. No hables con nadie». Evelyn se deslizó por las puertas francesas hacia una amplia terraza de piedra con vistas a la ciudad. El aire frío de la noche fue un alivio. Se apoyó en la balaustrada, cerrando los ojos. Es muy protector. Los ojos de Evelyn se abrieron de golpe. Ricardo Falcone estaba apoyado en la balaustrada a no más de 3 metros, aparentemente admirando la vista. Estaba solo. El corazón de Evelyn palpitaba. Miró hacia las puertas. Marco estaba allí observando, pero no había visto a Falcone acercarse desde el otro lado de la terraza. «No deberías estar aquí», dijo Evelyn, con voz firme. «Tú tampoco, Bella. Este no es tu mundo. Eres una... ¿Qué era? Una camarera, una estudiante de arte». Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. La había investigado. «Alessio tiene gustos caros», continuó Falcone, dando un sorbo a su champán. «Pero es descuidado. Está mezclando los negocios con...» «Bueno, déjame en paz», dijo ella, dándose la vuelta para irse. «Estoy tratando de ayudarte, Evelyn», dijo, su voz bajando a un tono confidencial. Dio un paso más cerca. Ella podía oler su colonia. Algo agudo y cítrico. «Alessio Carbone va a hacer que te maten. Está empezando una guerra que no puede ganar. Él cree que es un rey, pero es solo un hombre, y los hombres tienen debilidades». Sonrió, sus ojos trazando la esmeralda en su garganta. «Tú eres su debilidad». «No me asustas», mintió ella. «Debería». Ahora estaba a centímetros de ella. Es un mundo peligroso. La gente sale herida, especialmente la gente que se acerca demasiado a Alessio. Es una sombra y lo empaña todo lo que toca. Extendió la mano y acarició la esmeralda. «Ve a Florencia, Evelyn. Coge el dinero que te dio y corre. Corre y no mires atrás. Es la única forma de que vivas para ver la Galería Uffizi». «¡Evelyn!». La voz de Alessio fue un rugido. Las puertas se abrieron de golpe.
Alessio estaba allí, su rostro una máscara de pura rabia asesina. Marco y Santino estaban justo detrás de él, con las manos dentro de sus chaquetas. Ricardo Falcone ni siquiera se inmutó. Solo sonrió, retirando su mano de su collar. Solo le estaba dando un consejo a la dama, Carbone. Bonita fiesta. Pasó tranquilamente, sosteniendo su copa de champán, y desapareció entre la multitud. Alessio se acercó a ella a grandes zancadas, agarrándola por los brazos, sus dedos hundiéndose como garras. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Él me dijo que corriera, susurró ella, lágrimas de terror brotando en sus ojos. Me dijo que fuera a Florencia. ¿Te tocó? Su voz era una vibración baja y letal. Él tocó el collar. El control de Alessio se rompió. La atrajo contra él, aplastando su boca con la suya. No fue un beso. Fue una marca, una recuperación furiosa y desesperada. Fue crudo, posesivo y lleno de un terror que reflejaba el suyo. La besaba como si ella ya estuviera muerta. Rompió el beso, su frente pegada a la de ella, su respiración entrecortada. No vas a ir a ninguna parte. ¿Me entiendes? Ella asintió, incapaz de hablar. Él te toca a ti. Él me toca a mí. Alessio gruñó. Le agarró la mano, tirando de ella de vuelta al interior. Nos vamos ahora. Mientras atravesaban el salón de baile, pasando junto a los rostros sorprendidos de la élite de la ciudad, Evelyn supo la verdad. La puerta de la jaula acababa de ser cerrada con llave. La guerra no estaba llegando. Ya estaba aquí, y ella era el premio. La finca se convirtió en un búnker. Las puertas estaban permanentemente cerradas. Guardias armados patrullaban el perímetro. Alessio era un fantasma, consumido por reuniones, su rostro marcado por la tensión de la guerra que se avecinaba. La casa estaba impregnada de un temor asfixiante y silencioso. Evelyn, atrapada, se dedicó a Isabella. La anciana parecía ajena a la tensión, perdida en su propio mundo de jardinería y recuerdos. Evelyn encontró consuelo en la rutina, en los sencillos actos domésticos de cocinar y leer. Una tarde lluviosa, Evelyn estaba en el ático buscando un viejo álbum de fotos a petición de Isabella. El ático estaba lleno de los fantasmas de la familia Carbone, muebles cubiertos de polvo, baúles de vapor y retratos cubiertos con sábanas blancas. En la esquina encontró un pequeño baúl encuadernado en cuero. No estaba cerrado con llave. Dentro había viejas cartas atadas con una cinta azul descolorida y fotografías. Sacó una. Era una foto en blanco y negro de una Isabela joven y sonriente, probablemente no mayor de 17 años. Era hermosa, llena de vida. Pero no fue el hombre a su lado lo que hizo que la sangre de Evelyn se helara. Fue el hombre detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura, la barbilla apoyada en su hombro. Era joven, apuesto y vestía el uniforme de camarero. Era el señor Henderson. El corazón de Evelyn se detuvo. Revisó las fotos. Henderson, o más bien una versión más joven y feliz de él, estaba en todas ellas. Isabella riendo en una Vespa. Isabella y él compartiendo un helado. No eran fotos casuales. Esto era amor. Abrió una de las cartas. El matasellos era de hace 40 años. Estaba escrita en un italiano florido y apasionado. Mía Isabella, no puedo vivir sin ti. Tu padre no nos separará. Te esperaré en el muelle el jueves. Huiremos. Tuyo para siempre, Leonardo. Leonardo. Evelyn recordó de repente un nombre que había visto en un sobre arrugado en la oficina trasera de la cafetería. Leonardo Henderson. El señor Henderson no era solo un gerente sórdido, era Leonardo Henderson. Era el primer amor de Isabella, el hombre con el que se suponía que debía fugarse. Evelyn se dejó caer sobre un viejo baúl,
las piezas encajando con una claridad horrible. El padre de Alessio, un poderoso capo, ya entonces debió haberlos separado. Debió haber arreglado para que Isabela se casara con él en su lugar. ¿Y Leonardo? ¿Qué le pasó? Miró al hombre de la foto, lleno de esperanza, y pensó en el hombre amargado y derrotado para el que había trabajado. La familia Carbone no solo había roto el corazón de Isabela, habían destruido la vida de Leonardo. Le habían quitado el pequeño negocio de transporte de su familia, que Evelyn recordaba vagamente que Janine había dicho que se perdió en un maltrato, y lo habían dejado con nada más que la Verona, un fantasma de su antigua vida, forzado a ver a los Carbone prosperar. Tenía que saberlo. Tomó la foto y la carta y fue a buscar a Isabela. La encontró en el invernadero, tarareando mientras plantaba geranios. «Isabela», dijo Evelyn. Su voz temblaba. Le tendió la fotografía. «¿Quién es este?». El tarareo de Isabela se detuvo. Se limpió las manos en el delantal, su rostro palideciendo mientras miraba la foto. Su mano voló a su boca. «¿Dónde? ¿Dónde encontraste esto?», susurró. «En el ático. Se llamaba Leonardo», Evelyn presionó suavemente. «Tú lo amabas». Isabela se dejó caer en un taburete, la vida vibrante drenándose de ella. «Leonardo», exhaló trazando su rostro en la foto. «Él era mi vida», confesó todo. Iban a casarse. Su padre, un aliado Carbone, lo había prohibido, prometiéndola en cambio al capo en ascenso, el padre de Alessio. Habían planeado fugarse, pero el padre de Alessio se enteró. Sus hombres convencieron a Leonardo de que se mantuviera alejado. Tomaron el pequeño negocio de transporte de su familia, su restaurante, todo. Lo dejaron con la cafetería Verona, un recordatorio constante y humillante de su fracaso. «Nunca lo volví a ver», lloró Isabela. «Sollozos desgarradores y reales. Me casé un mes después. Aprendí a amar a mi esposo. Lo hice, pero nunca olvidé a Leonardo». «Dios mío, Isabela», Evelyn dijo, su mente dando vueltas. «Pero ese no es el secreto, bambina», susurró Isabela, agarrando el brazo de Evelyn, sus ojos salvajes con un nuevo terror. «¿Qué secreto?». «Yo lo veo a veces». Evelyn la miró fijamente. «¿Ves a Leonardo, al señor Henderson?». «Voy a la cafetería». «Fui a verlo», confesó Isabela, su voz quebrándose. «Está tan roto, tan enojado. Es culpa de mi familia. Yo quería ayudarlo». Un temor frío y horrible, peor que cualquier cosa que hubiera sentido en la terraza, invadió a Evelyn. «¿Cómo, Isabela? ¿Cómo lo ayudaste?». «Dinero», dijo Isabela, frenética. «Solo dinero. Yo dejaba algo extra. Y a veces le contaba cosas». «¿Contarle qué?». La voz de Evelyn era aguda. «Cosas pequeñas, cosas que Alessio no echaría de menos. Cuando un envío llegaba tarde, o cuando un nuevo hombre era contratado, solo pequeños chismes para que Leonardo pudiera, no sé, sentirse importante, sentirse como si tuviera algo». Evelyn sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Isabela, en su culpa e ingenua piedad, no solo había estado dando dinero a su antiguo amor, había estado filtrando información. «Isabela», dijo Evelyn, su voz mortalmente tranquila, «¿qué le has dicho recientemente sobre los negocios de Alessio?». «Piensa». «Nada. Solo ayer él llamó a la línea de la casa. Estaba tan molesto. Dijo que estaba perdiendo la cafetería. Yo le dije que no se preocupara. Yo le dije que Alessio estaba haciendo un gran nuevo negocio, una nueva ruta de envío, algo legítimo». Evelyn la agarró. «¿Qué ruta de envío, Isabela? ¿Cuál era el nombre?».
Yo escuché a Alessio por teléfono, AMC Logistics. Dijo que el primer envío era esta noche a medianoche en el Muelle Sur, Muelle 12. Yo, yo solo se lo dije a Leonardo para que supiera que a Alessio le iba bien. Para que él, la sangre de Evelyn, se convirtió en hielo. AMC Logistics. Había visto el archivo en el escritorio de Alessio. Era su acuerdo multimillonario para legitimar su negocio de transporte marítimo. E Isabella, en su trágica y equivocada culpa, acababa de contárselo a su amargo y destrozado examante, Leonardo Henderson. Evelyn supo con escalofriante certeza que un hombre tan consumido por la venganza como Leonardo no guardaría esa información. La vendería, y la única persona que la compraría era Ricardo Falcone. No era solo una filtración, era una trampa. Falcone no solo iba a atacar el envío, iba a estar esperándolo. Iba a aniquilar a la tripulación de Alessio, destruir su acuerdo legítimo y dejar a la familia Carbone en ruinas. Y todo fue por un corazón roto de hace 40 años. Evelyn corrió. Salió volando del invernadero, aferrándose a la vieja fotografía, su corazón latiendo un ritmo de pura adrenalina. No conocía la distribución de la casa. No realmente, pero siguió el sonido de la voz de Alessio. Lo encontró en su estudio. La habitación estaba llena de humo de cigarro. Alessio estaba en su escritorio hablando por teléfono, flanqueado por Marco y Santino. Estaba dando la orden final. Marco, tú lideras el equipo en el Muelle 12. Quiero que ese manifiesto de AMC esté firmado y la carga en movimiento para las 12:05, sin errores. Este es el futuro. ¿Capisci? Alessio, detente. Evelyn irrumpió en la habitación, sin aliento. Los tres hombres se giraron. El rostro de Alessio se endureció. Evelyn, estoy en una reunión. Sal de aquí. No, gritó ella, tirando la fotografía de Leonardo e Isabella sobre su escritorio. No puedes ir al Muelle 12. Es una trampa. Alessio miró la foto, luego a ella, sus ojos peligrosamente tranquilos. Explica. Su nombre es Leonardo Henderson. El señor Henderson de la cafetería, dijo Evelyn, las palabras saliendo a borbotones. Él y tu madre estaban enamorados. Hace 40 años, tu padre lo destruyó. Le quitó todo. Lo dejó con la cafetería. Marco y Santino intercambiaron una mirada oscura y conocedora. Esto era historia antigua. ¿Qué? Alessio espetó. ¿Esto tiene que ver con esta noche? ¿Tu madre? Evelyn lloró, lágrimas corriendo por su rostro. Ha estado viéndolo en la cafetería. Ha estado filtrando información, cosas pequeñas, durante años. Estaba tratando de expiar lo que hizo tu familia. El color se drenó del rostro de Alessio. Miró a Marco, quien miró al suelo, confirmando la traición. Y ella le dijo, Alessio, Evelyn susurró, su voz quebrándose. Le contó sobre AMC Logistics. Le contó sobre el Muelle 12. Esta noche a medianoche, el único sonido era el tic-tac del reloj de pie. Alessio Carbone pareció por un segundo completamente destrozado. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo, su madre y ella. Descolgó el teléfono. Su voz no fue un grito. Fue un susurro bajo y aterrador, pronunciado en un dialecto siciliano rápido y brutal. Habló durante 10 segundos y colgó. La operación fue cancelada. Se puso de pie, su silla arrastrándose ruidosamente sobre el suelo de madera. Marco, Santino, encuentren a Leonardo Henderson. Tráiganlo al almacén ahora. Los dos hombres asintieron y desaparecieron de la habitación. Alessio se volvió hacia Evelyn. Era un volcán de rabia letal controlada. Sus ojos eran agujeros negros. ¿Dónde está ella? La encontró en el jardín, tarareando mientras plantaba geranios. Tú, dijo Alessio,
Su voz temblaba con un dolor más profundo que la ira. Todos estos años, toda mi vida, tú a quien protegí, tú para quien construí esta fortaleza. Tú, tú me traicionaste. Por él, un don nadie, un fracaso. Él era, él era mi amor. Isabela sollozó, desplomándose. Tu padre, él robó mi vida. Yo solo quería arreglar una cosa. No arreglaste nada, Ayesio rugió, el control finalmente rompiéndose. Destruiste todo. Le diste todo mi futuro a Ricardo Falcone. ¿Por qué? ¿Por un fantasma? Vendió esa información, mamá. Nos vendió. Iba a hacer que masacraran a mis hombres en ese muelle. Isabela soltó un lamento de un dolor animal tan profundo que Evelyn tuvo que cubrirse la boca. Esta era la verdad. El hombre que amaba la había utilizado y al hacerlo casi había matado a su propio hijo. Ayesio se giró, dándole la espalda a su histérica madre. Miró a Evelyn, su rostro una máscara de agonía. Toda mi vida, el legado de mi padre, la traición de mi madre, todo es ceniza. Él miró completamente perdido. El capo, la sombra, el hombre inquebrantable, se había ido. En ese momento, Evelyn Hayes, la camarera de la Verona, tomó una decisión. Ya no era una víctima, ya no era una compañera. Caminó hacia él, justo al corazón de su rabia, y puso sus manos en su pecho. Él temblaba. No, dijo ella, su voz firme, cortando su desesperación. No es ceniza. Él la miró fijamente, confundido. Tú eres Ayesio Carbone, dijo ella, sus ojos clavados en los suyos. Ella es tu madre. Fue una tonta y fue manipulada por un hombre que tu familia destruyó. La perdonarás porque ella es todo lo que tienes. Y entonces la voz de Evelyn bajó a un susurro. Los destruirás a ellos. Una luz lenta y peligrosa comenzó a amanecer en los ojos de Alessio. Lo estaba viendo. ¿Cómo? Susurró. Detuviste el envío. Pero Falcone no lo sabe, dijo Evelyn, su mente trabajando con una lógica fría y clara que la sorprendió. Está esperando en el muelle 12. Está esperando a tus hombres. Tiene a sus mejores equipos allí esperando una pelea. Está expuesto. Él cree que es el cazador, dijo ella, su voz bajando. Muéstrale cómo se ve una verdadera sombra. Ayesio le agarró la cara y la besó. No fue un beso de pasión ni de posesión. Fue un beso de lealtad. Un beso que decía, tú eres yo y yo soy tú. Se apartó de ella, regresó a su estudio e hizo 3 llamadas telefónicas. El contraataque fue rápido y quirúrgico. Mientras los mejores hombres de Ricardo Falcone tiritaban en la oscuridad en un muelle vacío, esperando un envío que nunca llegó, las cuadrillas de Alessio atacaron 3 de los almacenes principales de Falcone simultáneamente. No fue una guerra, fue una ejecución. Al amanecer, la familia Falcone estaba rota. Leonardo Henderson nunca más fue visto. La cafetería Verona fue tapiada por luto. Una semana después, la finca estaba tranquila. La guerra había terminado. Evelyn estaba sentada en el jardín leyendo. Isabela estaba a su lado, tranquila, con las manos inmóviles. Las 2 mujeres se sentaron en silencio, un duelo silencioso y compartido. Ayesio salió. Parecía cansado, pero por primera vez parecía en paz. Se sentó en el banco, tomando la mano de su madre en una de las suyas. Ella se encogió, pero él la sostuvo. Ha terminado, mamá, dijo suavemente. Él no te hará daño de nuevo. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Hijo mío, perdóname. Ya te he perdonado, dijo él, su voz ronca. Luego se volvió hacia Evelyn y le tendió la otra mano. En su palma había un pequeño sobre blanco. Su corazón se hundió. Había terminado. La estaba despidiendo. Ella lo abrió.
Dentro había 2 billetes de primera clase de solo ida a Florencia, Italia. —¿2? —susurró. Él sonrió. Una verdadera sonrisa sin reservas. —No puedo dejar que mi corazón se aleje tanto de mí —dijo—. Y además, nunca he visto la piedad. Evelyn lo miró, lágrimas brotando en sus ojos. ¿Tú dejarías todo esto? Los cimientos son fuertes —dijo, apretando la mano de su madre. Marco puede encargarse por un tiempo. Se puso de pie, tirando de Evelyn para que se levantara. El legado de mi padre se construyó sobre sombras e ira. Voy a construir el mío sobre el arte y sobre una mujer que fue lo suficientemente valiente como para hablar italiano a una anciana solitaria en una cafetería. La besó y por primera vez no fue un beso de posesión ni de desesperación. Fue un beso de compañerismo. Y así, la camarera que soñaba con Florencia y el jefe de la mafia que vivía en las sombras encontraron su obra maestra no en un museo, sino el uno en el otro. Dejaron atrás el mundo de violencia y traición para construir una nueva vida basada en un idioma compartido y una nueva base de confianza. Pero la pregunta permanece: ¿puede una sombra dejar verdaderamente la oscuridad atrás? ¿O es esto solo un hermoso intermedio antes de que comience la próxima guerra? Gracias por escuchar este drama completo. Si esta historia te robó el corazón, por favor muestra tu apoyo. Dale a me gusta, comparte este video con un amigo que ame una historia de romance peligroso. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tenemos muchas más historias de amor, drama y giros inesperados esperando por ti. Déjanos saber en los comentarios cómo crees que será la nueva vida de Alessio y Evelyn en Florencia.